Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy vamos a sumergirnos en las ideas de fronteras de esperanza, específicamente en el episodio 2 de su serie Verdades que Arden. Vamos a analizar juntos el contenido. Y bueno, el punto de partida es una pregunta que seguro resuena en muchos y que el material plantea de forma muy directa. ¿Quién soy cuando no estoy tratando de agradar a nadie? Es una pregunta fuerte, ¿no? Porque bueno, como bien se señala aquí, vivimos como inmersos en una cultura de perfiles, de etiquetas, buscando siempre esa validación externa. Sí, totalmente. Las redes sociales son quizás el ejemplo más claro, pero pasa en el trabajo, con los amigos, la familia. Siempre parece haber una expectativa, ¿no? De proyectar algo. La pregunta es, ¿qué queda de nosotros si quitamos esas capas? Para ver esto, nos vamos a basar en este capítulo 2 de Verdades que Arden, y el eje que proponen es un pasaje bíblico, Gálatas 2:20, que dice, «Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí». Así que hoy vamos a tratar de desempacar qué significa esto y por qué lo consideran tan relevante hoy. Es que esa pregunta es fundamental, ¿sabes? Porque la necesidad de agradar, pues como lo analiza el material que estamos viendo, muchas veces se siente casi como instinto de supervivencia. Desde niños aprendemos a leer el ambiente, a adaptarnos, buscando esa aprobación para sentir que pertenecemos. Es muy humano. Totalmente. Y fíjate que el material subraya algo interesante, que aunque ese esfuerzo por complacer parezca necesario, pues, tiene un costo muy alto. Habla de un agotamiento, un desgaste profundo y de algo que llama una doble vida. ¿A qué se refiere con eso? Pues se refiere a esa distancia, ¿no? Que se abre entre la persona que mostramos, la versión, digamos, editada para el mundo, y lo que de verdad sentimos o pensamos por dentro. Es un desgaste estar manteniendo esa fachada. El texto sugiere que esa tensión, ese sentir que no somos del todo reales, pues genera una carga emocional fuerte. Claro, como traer una máscara todo el tiempo. Y se menciona que la palabra autenticidad está súper de moda, es casi un eslogan. Pero vivirla de verdad, como que da miedo. ¿Por qué ese miedo, según lo que estamos viendo? El miedo principal que describe es, bueno, el miedo al rechazo. Simple y llanamente. Si muestro quién soy de verdad, con mis dudas, mis errores, mis opiniones que chance no son populares, ¿me van a querer igual? ¿Me aceptarán? Esa es como la raíz. Y esta presión por encajar, argumenta el texto, no viene de un solo lado, ¿eh? Es como una red invisible que nos rodea. ¿Una red? ¿En qué sentido? Bueno, detalla cómo cada ambiente tiene sus propias reglas, digamos, no escritas para ser aceptado. La familia espera ciertas cosas, la escuela otras, el trabajo tiene sus códigos, hasta los grupos de la iglesia o los amigos. Y ni se diga de las redes sociales que son como un escaparate donde la aprobación se mide con numeritos, ¿no? Likes, vistas. El resultado, como advierte el material, es que a veces, casi sin darnos cuenta, empezamos como a limar nuestras propias ideas, a suavizar lo que pensamos, a decir sí queriendo decir no, nomás para evitar problemas o sentirnos fuera. Y eso poquito a poquito va como diluyendo nuestra esencia. Claro, como si la brújula interna se descalibrara por tratar de apuntar siempre a lo que otros esperan de nosotros. Entra otro punto bien importante que analiza el texto. La tremenda, la enorme importancia que nuestra cultura le ha dado a la validación que viene de afuera. Los likes, las vistas, cuántos seguidores tienes, aunque en el fondo sepamos que son métricas superficiales, pues es difícil que no te afecten. Se convierten, y esta frase del material me parece fuerte, en termómetros de valor personal. Cada foto, cada comentario que subimos, se siente como si estuviéramos pasando un examen constante y silencioso. Uf, sí. Y eso, pues, eso genera consecuencias. ¿Cuáles identifica este análisis? Identifica un ciclo bastante claro, fíjate. Esta dependencia de la aprobación de afuera, pues alimenta la ansiedad, la inseguridad, eso de ¿seré suficiente? ¿Les gustará lo que hago, lo que digo? Y al final, pues una desconexión con nuestro yo más auténtico,
porque si mi valor depende de cómo me ven los demás, ¿quién soy cuando nadie me ve o me aplaude? Me quedo como sin referencia interna. Hay una frase en el material que me llamó mucho la atención. El alma sabe cuando está fingiendo. Es como si tuviéramos un detector interno de mentiras, ¿no? Y se argumenta que el problema de raíz es haberle dado a otros el poder de definir nuestra identidad, olvidando algo que se propone como clave, que la identidad verdadera no se construye de la nada, sino que se recibe. Ante esto, ¿qué intentos de solución menciona el material que se quedan cortos? El texto hace un repaso interesante. Mira, por un lado, menciona la psicología moderna. Le reconoce su valor para describir los mecanismos. Habla del yo social, yo ideal, yo real. Son categorías útiles, claro. Sin embargo, la perspectiva aquí es que la psicología a menudo describe el cómo funcionamos, pero chance no llega a la raíz, digamos existencial, del quiénes somos en un sentido más trascendente. Entiendo, como que describe el fenómeno, pero tal vez no ofrece la solución última desde esta óptica particular. Correcto. Luego se mete con la cultura popular con ese mensaje tan repetido de sé tú mismo o tú eres lo que decides ser. Suena muy liberador y tiene su parte buena, pero el análisis aquí le encuentra un lado problemático. ¿Qué pasa si ese tú mismo está herido, confundido o muy influenciado por presiones que ni siquiera reconocemos? ¿Qué pasa si eso de decidir quién soy se vuelve otra carga, otra actuación agotadora, sobre todo si no tengo un norte claro? Plantea que esa libertad sin un ancla puede ser más angustiante que liberadora, de hecho. Entiendo, como si el sé tú mismo diera por hecho que ya sabemos quién es ese mismo, cuando quizá esa es la pregunta del millón. Exactamente. Ese tú mismo al que apelamos, argumenta el material, suele estar ya condicionado. Puede ser una copia de modelos que admiramos o una reacción a heridas del pasado, o simplemente que nos creímos las expectativas de la sociedad. Entonces, ¿estamos siendo auténticos o nomás actuando un papel que aprendimos? Y aquí es donde las redes sociales, según este análisis, le echan más leña al fuego. Nos dan herramientas para crear una imagen perfecta, para editar nuestra vida, pero al mismo tiempo nos tientan a buscar autenticidad en un lugar diseñado justo para la actuación, para el performance. Es una paradoja, ¿no? Entonces, ni la psicología que describes, ni el voluntarismo del tú decides, ni el consejo general de sé tú mismo, parecen ser la respuesta completa desde la perspectiva que estamos explorando hoy. Así es. La conclusión a la que llega el material es que estas respuestas, aunque tengan cosas valiosas, no tocan lo que considera el núcleo espiritual de la identidad. Y es justo aquí donde introduce de lleno la perspectiva cristiana, afirmando que esa identidad fundamental, pues se encuentra en la relación con Dios. Y aquí es donde Gálatas 2:20 cobra todo su peso. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. A ver, vamos a meternos en esto. ¿Cómo se interpreta esta declaración tan fuerte? Se interpreta como una declaración, pues radical, sobre dónde está la verdadera identidad de una persona, según la fe cristiana. No se trata de que tu personalidad individual se borre o desaparezca, sino de que la fuente de quién soy, mi valor, mi propósito, ya no se basa en mis propios méritos, mi historia, mi reputación o mi habilidad para caer bien. Se ancla en algo fuera de mí, pero que está dentro por la fe, la presencia y la identidad de Cristo en mí. Es un cambio de fundamento total, entonces. Totalmente. Y esto se conecta con una idea que, según el material, recorre toda la Biblia, desde el Génesis, la idea de que el ser humano es creado a imagen de Dios. Esta imagen no se entiende tanto como un parecido físico, sino como un reflejo de cualidades de Dios, la capacidad de amar, de crear, de relacionarse, de tener conciencia. O sea, la identidad original, la más profunda, se ve como un regalo, algo que recibimos, no algo que tengamos que fabricar nosotros. Pero esa imagen original, según esta visión, no está intacta, ¿verdad? Correcto. La narrativa bíblica habla de una distorsión, una ruptura, lo que se conoce como pecado, que afecta a esa imagen original y nuestra capacidad de vivir desde ahí. Y aquí es donde entra la figura de Jesús. Desde esta perspectiva, su misión no fue solo perdonar pecados, sino restaurar esa imagen, reconectar a las personas con su verdadera identidad como hijos amados de Dios. ¿Y hay ejemplos de esto en el material? Menciona algunos. Sí.
Recuerda varios encuentros de Jesús con gente cuya identidad estaba definida por la sociedad o por sus propios errores. Por ejemplo, la mujer samaritana, definida por su vida personal y su origen. Zaqueo, definido por ser un cobrador de impuestos corrupto. Incluso Pedro, definido por su negación. El punto que resalta el material es que Jesús no se clava en su pasado o en la etiqueta que les pusieron, sino que les ofrece una nueva identidad basada en la relación con Él. Les dice quiénes son en Él. Y esa nueva definición es lo que, según este enfoque, libera y transforma desde adentro hacia afuera. Suena como una redefinición radical, sí. Pero, ¿es algo que pasa así nomás, de un día para otro? O sea, ¿recibo esa identidad y ya? ¿Todo cambia por arte de magia? Esa es una excelente pregunta. Y el material es muy claro en eso. No es un cambio mágico ni instantáneo. Es un proceso. De hecho, cita otro pasaje clave, Romanos 12:2, que dice algo como, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. La palabra clave ahí es transformados, que implica un proceso continuo, un camino, un crecimiento. ¿Y cómo funciona ese proceso? ¿Cómo se explica? Funciona partiendo de una verdad fundamental que la fe da por sentada, que en Cristo la persona ya es aceptada, amada, conocida y llamada por Dios. No es algo que tenga que ganarse todos los días portándose bien o teniendo éxito. La identidad ya está segura en esa relación. El proceso de transformación, entonces, es aprender a vivir creyendo esa verdad. Es renovar la mente para dejar de creer las mentiras de que nuestro valor depende de la aprobación externa, del rendimiento, de los likes, y empezar a creer y a vivir la verdad de quiénes somos en Dios. Es un camino de alinear nuestra vida diaria con esa identidad que ya nos fue dada. Entiendo. O sea, no es ganarse la identidad, sino aprender a vivirla. Una identidad que no depende de cómo me siento hoy o de cuánta gente me da like. Exactamente. La gran diferencia que se plantea es que esta identidad no sube y baja con las circunstancias o las opiniones de los demás. Se describe como una roca firme, una relación estable y segura que te libera de esa presión agotadora de tener que estar siempre demostrando, siempre agradando, siempre construyendo una imagen perfecta. Entonces, recapitulando un poquito lo que exploramos de fronteras de esperanza. Tenemos, por un lado, el camino de buscar quiénes somos en la mirada de los otros, en el esfuerzo por agradar, en la validación externa. Un camino que se describe como agotador y que nos puede desconectar de nosotros mismos. Ajá. Y por otro lado se presenta esta alternativa, pues radical, una identidad no construida por nosotros, sino recibida, anclada en la relación con Cristo. Una identidad que se considera estable y liberadora. Ese sería como el contraste central, ¿no? Precisamente. Esa es la disyuntiva fundamental que pone sobre la mesa el material. Y a partir de ahí, la invitación que se siente no es tanto tener ya una respuesta hecha, sino más bien hacer una pausa consciente, detenerse un poco en medio del ruido de las expectativas de afuera y las inseguridades de adentro, y considerar esta posibilidad. Y si la respuesta a ese ¿quién soy? No está en pulir mi máscara o construir un personaje más aceptable, sino en descubrirme en esa relación con Dios que propone la fe cristiana. Una invitación a mirar, pues en otra dirección. Sí, y se aclara algo importante, ¿eh? Esta fe no busca borrar la personalidad única de cada quien. Al contrario, la perspectiva es que alinea esa personalidad con un propósito más grande, que considera eterno. No exige una perfección de ya, inalcanzable, sino honestidad en el proceso. Y sobre todo, no ofrece una identidad basada en méritos o logros tipo «soy valioso porque conseguí esto o lo otro», sino basada en lo que llama gracia, en un amor y aceptación que se consideran, pues, incondicionales. ¿Sugiere el material alguna forma práctica de empezar a explorar esto? Para alguien a quien le resuene, digo. Fíjate que sí, propone algo muy sencillo, como un punto de partida sin muchas complicaciones. Una oración honesta. Algo como, Señor, si esto es verdad, muéstrame quién soy yo en ti. Ayúdame a empezar a soltar las máscaras que he construido y abrazar la verdad que tú tienes sobre mí. El énfasis no está en tenerlo todo claro desde el principio, sino en una apertura, una disposición a explorar y descubrir lo que, desde esta visión, Dios ya ha dicho sobre nuestra identidad más profunda. Me quedo pensando mucho en esa idea, la posibilidad de que nuestra identidad más real
no dependa de los altibajos de la aprobación humana, de los likes que van y vienen, sino de un amor que, según esta perspectiva, no cambia. Es algo para reflexionar, sin duda. Esperamos que esta exploración de las ideas presentadas en Fronteras de Esperanza, episodio 2 de Verdades que Arden, haya aportado elementos valiosos para la reflexión personal. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Sí, la invitación es a continuar profundizando en estas cuestiones cada quien por su cuenta. Y claro, les esperamos en nuestra próxima entrega. Seguiremos desempacando juntos otros temas relevantes a partir de los materiales que exploremos.